Bueno, ¿están listos? Voy a hablar de los cementerios, tema tétrico, ¿no? Ustedes saben que desde hace muchos, muchos años existe la costumbre de enterrar a los muertos, ¿no? Por razones de higiene, de salubridad, de respeto, pero también por motivos religiosos. En esto pesa mucho la religión. Y ya en el derecho romano se discutía qué naturaleza, qué tipo de derecho tiene una persona sobre un espacio en un cementerio. Hablo del que está vivo, ¿no? Del que está muerto, ese no tiene ningún derecho. Pero las personas que entierran a sus familiares en algún lugar de un cementerio, ¿qué tipo de derecho tienen? En el derecho romano se entendía que estas eran cosas religiosas, lugares sagrados. Y al ser así, estaban fuera del comercio. Esto se fue manteniendo con los años. Ustedes recordarán, en la Edad Media se enterraban a las personas en los atrios de las iglesias, también en catacumbas, y había un predominio importante de la iglesia en todas estas cuestiones. Y así fue al principio en nuestro país, hasta que en el año 1821 se produjo lo que se llama secularización de los cementerios. ¿Qué es la secularización? Que dejan de estar regidos por normas religiosas y pasan a estar regidos por el derecho común. ¿Sí? Y así aparecen cementerios. En esa época, quien diseñó esto era el ministro de gobierno. ¿Se acuerdan quién era? Era Rivadavia. El gobernador era Martín Rodríguez, ¿no? Y aparecieron algunos cementerios que ya no se manejaban por la iglesia ni por normas religiosas, sino por normas de derecho común. Entonces viene una discusión. ¿Qué derecho es este? ¿Es un derecho civil o es un derecho público? ¿Un derecho administrativo? A ver, nosotros podemos tener derechos sobre una casa, sobre un auto, el derecho de dominio. ¿El derecho sobre una sepultura es lo mismo? ¿Es el dominio del Código Civil o es un derecho que se rige por otras normas, sobre todo derecho público, derecho administrativo? Y había dos corrientes, los que podemos llamar privatistas o civilistas y los publicistas. Hace muchos años hubo un caso muy famoso que fue el caso Bourdieu. El señor Bourdieu había comprado un sepulcro en un cementerio y le exigían un pago de impuesto extraordinario. Entonces se inició un juicio. Y en el juicio se discutió qué tipo de derecho tenía Bourdieu. En primera instancia se dijo que era un derecho civil, al igual que el dominio del Código Civil, algo similar. Y la sentencia es apelada. En la Cámara se dijo todo lo contrario. Se dijo que no, que esto era un derecho público, derecho administrativo, que así como nadie puede invocar un derecho a una silla, a un banco, en un templo,
tampoco alguien podría invocar un derecho de dominio en un cementerio. Y finalmente, el caso llega a la corte. Este caso es muy conocido, muy importante, porque la corte definió al derecho de propiedad. ¿Se acuerdan qué dijo la corte? ¿Qué es el derecho de propiedad? ¿No son todos los intereses de una persona, además de su cuerpo y su libertad? O algo. Sí. Ay. Ahí dijo la corte que el derecho de propiedad son todos los intereses apreciables de una persona fuera de su vida y de su libertad. Y así que el concepto de propiedad que garantiza la Constitución en el artículo 17 es mucho más amplio que el derecho de dominio. Todos los intereses, si a un jubilado no le pagan la jubilación, afectan el derecho a propiedad. Si ustedes firman un contrato con la empresa de celular y no lo cumple, se afecta el derecho de propiedad. Esto excede al dominio, son todos los intereses apreciables de una persona que no se trate de su vida y de su libertad. Pero la Corte no dijo si esto se regía por el derecho público o por el derecho privado. Lo que dejó en claro la Corte es que se estaba afectando el derecho de propiedad. Unos años después viene otra discusión. ¿Se puede adquirir por usucapión un sepulcro? Si esto fuera derecho de dominio, no habría ninguna duda. Ahora, si esto es del dominio público, porque pertenece al Estado y hay un derecho administrativo, los bienes del dominio público no se pueden adquirir por usucapión, son imprescriptibles. Bueno, había jurisprudencia contradictoria y la Cámara Civil dictó un fallo plenario que se llama Viana. Viana con B corta, creo que fue en 1942. Y por mayoría resolvió la Cámara que sí es posible adquirir por usucapión un sepulcro. De hecho, hay muchos casos de jurisprudencia donde se admitió la adquisición de un sepulcro por prescripción y además, quizás no lo saben, pero a veces un sepulcro, un panteón en la Recoleta puede valer mucho más que un departamento. Son bienes muy importantes. También se discutía si se puede hacer la partición. Supongamos que alguien compra un espacio en un cementerio para ser enterrado el día de mañana, ¿no? Cuando me muera, quiero tener un lugar donde descansar. Me muero, eso pasa, ese derecho a mis herederos. Son una especie de condóminos. ¿Pueden pedir la partición? ¿Se puede hacer la partición de un sepulcro? También la doctrina estaba dividida. Algunos decían que sí, otros decían que únicamente si estaba vacío, no si había un cadáver. Algunos decían que era inmoral eso. Yo creo que los jueces no juzgan la moralidad, sino tienen que aplicar la ley, ¿no? Bueno, era un tema también sin resolver. También se discutía si se puede adquirir por prescripción. ¿Cuáles son los actos posesorios? Porque los actos posesorios, que ya conocemos, es cultivar, alambrar, poner mojones, construir, ocupar.
¿Cuáles serían actos posesorios para adquirir un sepulcro? ¿Qué les parece? Enterrarlo ahí. Y sí, el acto posesorio por excelencia es inhumar cadáveres. Es el mejor acto posesorio. Si llevamos a un sepulcro el cuerpo de la tía, del abuelito, y bueno, estamos haciendo actos posesorios. También sería hacer actos posesorios, contratar un cuidador para que se ocupe de la bóveda, la atención personal. Se dijo en un fallo que solo llevar flores no era un acto posesorio, no era suficiente para adquirir por usucapión. Y el otro tema que también se discutió es si se puede embargar un sepulcro. El Código Procesal, en el artículo 217, dice que los sepulcros son inembargables, salvo cuando se reclama el precio de venta, construcción o suministro de materiales. Entonces, si yo no pago la cuota de Ditela no me podría embargar el sepulcro. Ahora, si yo contrato un albañil para que me le construya el sepulcro, ese sí, si no le pago lo podría embargar porque está dentro de la excepción. Precio de venta, construcción o suministro de materiales, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? El Código Procesal es una ley local. Si el sepulcro se rigiera por el Código Civil, que es una ley nacional, una ley local no puede alterar una ley nacional. En cambio, si esto se rigiera por el derecho administrativo, que también es local, no habría ningún problema. Bueno, así estaban las discusiones, ¿no? ¿Qué pienso yo de todo eso y qué piensa la mayor parte de la doctrina? Los cementerios públicos, Chacarita, Recoleta, son del dominio público del Estado, ¿sí? No se rigen por el Código Civil, sino que pertenecen al dominio del Estado, al dominio público. Quiere decir que los particulares pueden tener un derecho sobre un espacio del dominio público, pero no un derecho que se rige por el Código Civil, sino que es un derecho administrativo, un derecho público que ustedes van a estudiar cuando vean derecho administrativo. Por ejemplo, la calle es del dominio público. Vieron que en la calle hay kioscos de revistas. Bueno, lo que tienen esas personas es una concesión para poder usar el espacio público que se rige por el derecho administrativo. En la costanera hay puestos para vender chorizos o restaurantes. Eso es del dominio público. Entonces, los particulares tienen una concesión, un permiso de uso que les permite explotar ese espacio por un tiempo. Pero no hay dominio y no hay un derecho real que se rige por el Código Civil, porque no se puede tener derecho real de acuerdo al Código Civil sobre bienes del dominio público. Yo no puedo ser dueño de una calle, de una plaza, de la playa, del mar. Eso no es posible. Entonces, si el cementerio es del dominio público, lo que tienen los particulares, cuando alguien compra un sepulcro, una bóveda, un panteón, tiene un derecho administrativo, que es distinto a los derechos que están en el Código Civil. Es más precario. El Estado, si quiere, lo puede revocar. A veces duran un tiempo.
son derechos diferentes. También eso integra el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad hace a todos los intereses apreciables que tenga una persona. De eso no hay duda. Pero no es un derecho civil, un derecho regido por el Código Civil. Aunque sí se puede aplicar el Código Civil por analogía. En aquello que sea compatible podemos aplicar normas del Código Civil por analogía. Por ejemplo, si me despojan de mi sepulcro, puedo iniciar una acción posesoria para recuperarlo, o una acción real. Y les dije antes, se puede adquirir por usucapión. ¿Cómo es que se puede adquirir por usucapión si esto es del dominio público y los bienes del dominio público son imprescriptibles? ¿Cómo hacemos para compatibilizar todo eso? Bueno, hay que interpretar que lo que se puede adquirir por prescripción no es un derecho real como previsto en el Código Civil, sino el derecho administrativo. Si alguien posee durante 20 años un sepulcro en un espacio del dominio público, podrá adquirir por prescripción ese derecho administrativo, pero no un derecho de los que están en el Código Civil. ¿Está claro esto? Y una pregunta, ¿esto rige para todos los bienes públicos o solo para el cementerio? No, en principio para todos los bienes públicos, pero hay que ver si hay alguna ley que regule y que dice esa ley, porque hay espacios del dominio público que están regulados por leyes, incluso en cada provincia es distinto, así que hay que ver las leyes locales también que dicen, porque el derecho administrativo es local, cada provincia tiene su propio derecho administrativo, así como tiene su propio código procesal. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, hace muchos años aparecieron, no en la capital federal, pero sí en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, cementerios privados que no pertenecen al Estado, sino a particulares, a una empresa. Puede ser una persona humana, una persona jurídica. Generalmente son personas jurídicas que tienen espacios en algún lugar y lo destinan a cementerio. ¿Por qué alguien querrá un cementerio privado? Quizás para asegurarse un lugar de manera perpetua o por muy largo tiempo, quizás para no tener que lidiar con la burocracia del Estado, quizás porque ya no hay lugar en los cementerios públicos, quizás porque son más lindos. Vieron qué lindo es estar enterrado en un lugar con parque, con vista a la laguna, descansamos mejor, ¿no? Bueno, por el motivo que sea, pero indudablemente había una necesidad social, aparecen estos cementerios privados. Es decir, que el dueño del lugar no es el Estado, sino un particular. Y comercializa espacios en esos lugares. Las personas compran un espacio determinado en un cementerio privado para enterrar a sus parientes. O alguien lo compra para ser enterrado él mismo el día que le toque. Y vino toda una discusión. ¿Qué clase de derecho es este? Sin duda, no se trataba de un derecho real. No estaba previsto ese derecho real. Además,
Si nosotros tenemos un gran espacio, supongamos que hay, yo estoy muy acostumbrado a dibujar en el pizarrón, y hoy no lo tengo. Hay un gran espacio de tierra y hay muchas sepulturas con diferentes adquirentes. Cada espacio de esos, de 3 metros, supongamos, no puede haber dominio ahí, porque el dominio recae sobre todo el terreno. Cada uno de esos espacios no puede ser objeto de dominio, porque para eso habría que dividir el terreno. Y si se divide, pierde la gracia. El sentido del cementerio es que sea un único terreno con una única finalidad. Podría haber un condominio. Todos los 1000 que adquieren en un espacio son condóminos. Podría ser. Pero eso traía muchos problemas porque no estaba prevista la indivisión forzosa. Y cuando no hay indivisión forzosa, basta que un condómino quiera hacer la partición para que se acabe el condominio. El usufructo. Bueno, no sé si ya han visto usufructo. El usufructo es un derecho real que se acaba cuando muere la persona. Es vitalicio. Y acá yo quiero un derecho justamente para el día que me muero. Mientras estoy vivo no lo necesito. Entonces la única conclusión posible es que era un derecho personal, no un derecho real. En el campo de los derechos personales hay autonomía de la voluntad, hay libertad de contratación. Ustedes van a estudiar en contratos que las personas pueden hacer los contratos que quieran, no solo los que están en el código. No hay numerus clausus como sí lo hay para los derechos reales. Entonces este era un contrato atípico, era un derecho personal. Los derechos personales son más débiles que los derechos reales. Fíjense, si yo tengo un derecho personal en el cementerio de otro, ¿qué pasa si quiebra el dueño del cementerio? ¿Qué pasa si otros acreedores lo embargan? ¿Cómo quedo yo? Bueno, son temas complicados de resolver, porque el derecho personal no es oponible erga omnes, no es absoluto, no se inscribe en un registro. Esa era la situación, aunque en general funciona o funcionó bastante bien, nunca escuché que hubiera problemas. En la provincia de Buenos Aires está muy difundido, hay muchos cementerios privados, tienen que cumplir obviamente con reglamentaciones locales, todos tienen que ser cementerio parque, guardan ciertas características, tienen que estar autorizados obviamente por la provincia o por la municipalidad del lugar, ¿no? Bueno, con este panorama, en el año 2015, ya sabemos, se dicta este Código Civil, ¿no? Y trae un nuevo derecho real. Si ustedes ven la enumeración del artículo 1887, donde está la lista de derechos reales permitidos, ahí figura el cementerio privado. Ahora tenemos un nuevo derecho real que es el cementerio privado. Y si vamos al título sexto, en el título quinto está la propiedad horizontal, ¿no? En el título sexto se llama conjuntos inmobiliarios. Y ahí tenemos los conjuntos inmobiliarios que vimos la clase pasada, el tiempo compartido y los cementerios privados. Que ahora
En el título sexto, en el capítulo 3, porque este título sexto tiene 3 capítulos, está en plural, dice cementerios privados. Y vamos a ver que estamos llenos de dudas. A ver, cuando empezamos a leer los artículos sobre, en este capítulo 3, que trata a los cementerios privados, se habla mucho del derecho real de sepultura. Entonces, ¿cuál es el derecho real? ¿El cementerio privado o el de sepultura? A ver, para que me entiendan. Yo soy dueño de un terreno enorme. Soy dueño. El derecho real es el dominio. Y quiero poner ahí un cementerio. Y hago lo que hay que hacer, que ahora vamos a ver qué hay que hacer para que haya un cementerio. ¿Mi derecho es dominio o ahora mi derecho es cementerio privado? Se convirtió. O los dos. Le vendo a una persona un espacio, una sepultura. Esa persona tiene el derecho real de sepultura. Yo soy dueño del terreno, la persona no es dueña, es titular del derecho real de sepultura. ¿Cuál es el derecho real que está tratando el código? ¿El cementerio que me pertenece a mí o el derecho real de sepultura que adquirió esta persona para ser enterrada el día que se muera o para enterrar a sus parientes? Bueno, esto no está muy claro en el código. El código dice, a ver, en el artículo 1888, ¿cuáles son los derechos sobre cosa propia? El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado. Quiere decir que el cementerio privado, según el artículo 1888, es un derecho sobre cosa propia. Ahora, si yo soy dueño de todo el cementerio y le doy a Juan Pérez un lugar en ese cementerio para que entierre a su tía, el cementerio sigue siendo mío, no es de Juan Pérez. Entonces Juan Pérez tiene un derecho sobre cosa propia o sobre cosa ajena, porque el cementerio es mío. Bueno, estas son las dudas que genera el nuevo código. Podemos interpretar que el derecho de Juan Pérez es sobre cosa propia, pero a mí me parece que hubiera sido más razonable considerar ese derecho sobre cosa ajena, porque el cementerio es mío, no es de él. Él tiene un derecho sobre un espacio determinado para meter un cadáver, pero sigo siendo yo el dueño del cementerio. Bueno, la clase pasada vimos... Una pregunta, Sí, con referencia a lo de recién, ¿cuál es la doctrina mayoritaria con respecto a el dueño del cementerio? ¿Tiene un derecho real de dominio o de cementerio privado? bueno, la doctrina critica la poca claridad del código. Ahora, sin duda, el que es dueño del cementerio, aunque no afecte al cementerio, sigue siendo dueño, no perdió el dominio. Pareciera que el código, en mi opinión, apunta al derecho real de sepultura, que es la persona que adquiere un espacio en un cementerio. ¿Qué derecho tiene? Pero falta precisión en el código.
Ah, perfecto. Nosotros vimos la clase pasada que hay muchos conjuntos inmobiliarios que ahora se tienen que convertir a propiedad horizontal, que el código obliga a convertir, ¿sí? Ahora, de los cementerios que ya existen, no dice nada el código. No se tienen que convertir, así que seguirán estando como estaban, salvo que quieran convertirse. Pero no hay una obligación de convertirse, como sí la hay para los conjuntos inmobiliarios. También tengo otra duda. Si yo hoy quiero poner un cementerio, ¿tengo que hacerlo como derecho real o puedo también elegir hacerlo como derecho personal? ¿Es obligatorio someterme a esto? No lo tengo tan claro tampoco. El código define al cementerio privado, dice inmuebles de propiedad privada, es decir, que no pertenecen al Estado, afectados a la inhumación de restos humanos. Esto dice el artículo 2103. Quiere decir que no está previsto el cementerio privado para animales, porque habla de restos humanos. Ahora yo digo, puede haber, ¿por qué no? De hecho hay cementerios para animales que no pertenecen al Estado y que están en inmuebles de propiedad privada. Así que acá se quedó corto el código. O tenemos que interpretar que todos esos cementerios de animales que ya existen son derechos personales, ¿no? No puede haber ahí un derecho real. El derecho real solo para este tipo de cementerios. Bueno, yo soy dueño de un gran terreno y quiero poner ahí un cementerio. Obviamente para ganar plata, ¿no? Voy a construir ahí un cementerio, voy a hacer el parque como pide la provincia. En la provincia de Buenos Aires son todos sepulcros donde pueden entrar 2 o 3 cadáveres, eso dice la reglamentación. Bueno, y voy a salir a vender sepulcros. ¿Qué tengo que hacer? Además, construí ya el cementerio, está lindísimo, hay una vista hermosa, la municipalidad me lo aprobó. Bueno, dice el código que tengo que hacer una escritura de afectación. Dice el artículo 2104, el titular de dominio, ven que acá habla de dominio, es decir, que el que es dueño del terreno sigue siendo dueño. Dice titular de dominio, pero podrían ser condóminos también, que el terreno le pertenezca a más de una persona. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Entonces, yo hago la escritura, voy a un escribano y manifiesto, o sea, es una escritura pública, que el inmueble que me pertenece, que está en el partido de Pilar, por ejemplo, lo afecto a cementerio privado. Esa escritura, ese título, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, que dice que ahora es oponible erga omnes. ¿Qué consecuencia tiene eso?
que yo afecté el inmueble, que ahora el destino no lo puedo cambiar. No puedo decir, bueno, ahora me cansé, cierro el cementerio, voy a poner acá canchas de tenis, o voy a construir torres. No, una vez que lo afecté como cementerio privado, no puedo cambiar el destino. Va a tener que seguir siendo cementerio privado. Y está bien, porque pensemos en las personas que adquieren un derecho en el cementerio. Yo adquiero ahí un sepulcro para poner a mi tía. Mañana el dueño cambia de destino y yo ¿qué hago con mi tía? Me la tengo que llevar a otro lado. Para evitar esto, está claro, una vez que yo afecte el inmueble, no le puedo cambiar el destino. Seguirá siendo cementerio. Además de la escritura de afectación, como vimos, tengo que hacer un reglamento de administración y uso y necesito la habilitación de la municipalidad. Dice, no puedo alterar el destino ni gravarlo con derechos reales de garantía. Por ejemplo, una hipoteca. Supongamos que yo estoy mal, necesito plata, no sé de dónde sacar plata. Voy al banco a pedir un préstamo. El banco me dice, bueno, pero queremos una hipoteca. ¿Usted tiene un inmueble para hipotecar? Sí, tengo el cementerio en Pilar. No, eso no lo puedo hipotecar, no lo puedo gravar con derechos reales de garantía. Justamente para evitar que si no pago la deuda, me remate en el cementerio. ¿Sí? Y también surge del artículo 243 que los cementerios son inembargables. Así que si yo tengo acreedores, respondo con mi patrimonio, pero hay ciertos bienes de mi patrimonio que mis acreedores no pueden embargar. Uno sería el cementerio privado. ¿Sí? No me puedo retractar tampoco. Pues si me arrepiento, mala suerte. Ya el inmueble seguirá siendo cementerio, justamente para respetar los derechos de los adquirentes. Dice también el código que hay una relación de consumo. No sé si ustedes ya han estudiado esto en otra materia. Las personas que paguen y adquieran este derecho real en un cementerio privado, yo compro, uso la palabra compro, que no es la más adecuada, pero no importa. Pago para tener un lugar en un cementerio privado, para poner a mi tía, a mi abuelita. Bueno, soy consumidor. Esto es una relación de consumo. Y eso significa que se van a aplicar todas las normas del código sobre relación de consumo, que suelen ser para proteger al consumidor, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen la ley 9094, que se la conoce como la ley del suelo, y la ordenanza general 221 del año 78, que se refiere a los cementerios privados, donde se ponen los requisitos que debe tener un cementerio privado para ser autorizado. Por ejemplo, ¿dónde puede estar ubicado? No vamos a poner el cementerio en el centro de la ciudad. Generalmente se busca que esté más afuera. ¿Qué superficies debe tener? Tiene que haber vías de circulación para que podamos
caminar por el cementerio y llegar a nuestro propio espacio, estacionamiento. La reglamentación pide el 10% por lo menos del área total dedicada a estacionamiento. Muchos cementerios tienen lugares de culto, hay oficinas administrativas para atender trámites. Tiene que haber un reglamento, ¿no? Les dije que uno de los requisitos es que haya un reglamento de uso del cementerio. En ese reglamento va a estar descrito el inmueble. ¿Cuál es el inmueble? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es su superficie? ¿Qué instalaciones tiene? Si hay una capilla. Y ahí figuran las normas de uso del cementerio. Casi todos los cementerios tienen un horario de visita, ciertas reglas de comportamiento. Bueno, sabemos que ahora, no sé muy bien, pero en la cuarentena creo que se han restringido las visitas y cuando muere alguien creo que se permiten a muy pocos familiares en el entierro. Pero estas son normas de excepción por la pandemia, ¿no? Hay que pagar, esto no es gratis. En el reglamento va a figurar cuál es el canon y también hay que pagar el mantenimiento, así como en propiedad horizontal. Se pagan expensas, acá también. A ver, yo compro un espacio en un cementerio porque sé que un día me voy a morir, desgraciadamente, y no le quiero dejar ese problema a mi familia. Entonces compro un lugar, ya está todo pago para que no tenga que pensar en gastar en mí. Ya me aseguré un lugar. Pero también hay que pagar expensas, porque el cementerio tiene gastos, hay que cortar el pasto, pagar a los empleados. Y capaz mi futuro nieto o bisnieto dirá, ¿qué voy a pagar expensas por este tipo que ni lo conocí? Sé que escribió un libro de reales, mucho más que eso no sé. ¿Qué voy a estar pagando todos los meses expensas? ¿Qué problema, no? ¿Cómo puedo asegurarme yo de que un nieto, un bisnieto quiera pagar expensas por el lugar donde estoy yo? Una salida que ustedes ven ahí, que se pague a perpetuidad, que yo haga un fuerte pago a perpetuidad de las expensas, que no haya que pagar más expensas. Así no le dejo ningún problema a mis familiares, ni mis familiares un día me sacan de ahí, me abandonan. ¿Sí? Una pregunta, Sí. si dejan, si dejan de pagar, ¿qué hacen? ¿Sacan el cuerpo? Y ahora vamos a ver, se puede rematar en la Ok. sepultura y alguien la compra en un remate. Y el que la compra en un remate, no creo que simpatice en quedarse conmigo, ¿no? Me va a sacar. Ok. En los cementerios públicos también, ¿eh? Hay gastos y también después de cierto plazo, por ejemplo la chacarita, se puede disponer la cremación. Bueno, ese reglamento tiene que tener reglas sobre las inhumaciones, exhumaciones, los traslados, pautas sobre la construcción de sepulcros, porque tiene que haber uniformidad, así como en un country se pide que las casas guarden cierta armonía y cierta estética, bueno, acá también.
Cuando una sepultura está abandonada, puede prever el reglamento qué hacer con los restos. Porque una posibilidad también es que yo estoy ahí enterrado, pero durante años nadie me visita, nadie paga, nadie se acordó de mí. Bueno, el cementerio podría prever en el reglamento la cremación y transmitirle ese derecho a otro. Como les dije, va a haber reglas sobre la circulación y las visitas. Y tiene órganos de administración. Así como cuando vimos propiedad horizontal tiene que haber un administrador, acá también va a haber quien administra. Puede ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Muy importante es identificar a la persona que está enterrada. ¿Se imaginan lo importante que es esto? Porque yo me aparezco un día en el cementerio privado con un cadáver y hay que identificarlo, hay que saber quién es. Si no, sería peligrosísimo. Podemos hacer desaparecer personas sin que se sepa nada de eso. También para prevenir delitos. Y va a llevar un libro, el administrador, donde van a figurar quiénes son los enterrados y quiénes son los titulares del derecho. Supongamos que este derecho que yo tengo en un cementerio, un día se lo vendo a otro, lo puedo vender. Los derechos reales, en principio, sabemos que son transmisibles. Si cambia el titular, el administrador en su registro, en su libro, tomará nota de todo esto. El que adquiere este derecho real, ¿qué facultades tiene? Porque nosotros sabemos que los derechos reales nos dan facultades, ¿no? Usar, gozar, disponer. Hay algunos que son propios de este derecho real. Un derecho sin duda que tenemos, porque el uso y goce no es que yo me voy a instalar ahí a mirar el partido o voy a hacer un almuerzo, sino que significa que puedo inhumar, exhumar, reducir, trasladar. Es decir, voy a operar sobre algún cadáver de esta manera. Ese es mi derecho, a usar y gozar. Puedo también construir el sepulcro, puedo ir de visita, tengo derecho a usar los lugares comunes cuando, por ejemplo, hay una capilla. ¿Puedo grabar con derecho real? Por ejemplo, una hipoteca. No. Pareciera que no. A ver qué dice el código cuando trata la hipoteca. En el artículo 2206 dice, pueden constituir hipoteca los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. Dice conjuntos inmobiliarios. Si el cementerio es una especie de conjunto inmobiliario, podríamos interpretar que sí. Pero a mí me parece que no, que los conjuntos inmobiliarios a los que alude el código son los que vimos en la clase pasada, los que podríamos llamar en sentido estricto. No menciona por separado al cementerio privado, ni al derecho de sepultura. Pero además, cuando el código trata a los cementerios privados, en el artículo 2110, dice que son inembargables. Lo que parece
alejar la posibilidad de hipotecar. Ahora, si yo voy al banco a pedir un préstamo y me piden un inmueble para hipotecar y les digo que tengo una sepultura, no creo que me la acepten tampoco, porque si ya es tan dudoso, no van a querer. Bueno, me tengo que comportar con decoro. Como vimos, hay que pagar una cuota, algo equivalente a las expensas. También hay que pagar impuestos, tasas, contribuciones, todo lo que el Estado fije. Y tengo que ejercer mi derecho respetando el reglamento. Como les dije, dice el código que las parcelas son inembargables. Si yo le debo plata a alguien, no me puede embargar mi sepultura para cobrar. Pero hay excepciones. Créditos provenientes del saldo de precio de compra, de construcción. Si yo compro en un cementerio privado, vale, supongamos, 100.000 pesos. Pagué 50.000 y debo 50.000. Ese es el saldo de precio. Si no pago el saldo de precio, me pueden embargar la sepultura y ejecutar. Y si no pago las expensas, tasas, impuestos, contribuciones, también me pueden embargar. Cuando vimos propiedad horizontal, yo les comenté que el crédito por expensas se reclama por juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo, ustedes van a estudiar en procesal, es un juicio más rápido que un juicio común. Este crédito por expensas también se puede reclamar por vía ejecutiva. El código no dice nada. Entonces surge la duda. Podemos interpretar que si no dice nada, no tenemos por qué admitirlo, ya que es una norma de excepción y las excepciones son de interpretación restrictiva. El crédito por expensas de propiedad horizontal, también para los conjuntos inmobiliarios, que es una propiedad horizontal, es un crédito con privilegio. ¿Sí? Cuando hay varios acreedores y el crédito tiene privilegio, quiere decir que un acreedor cobra antes que otro. ¿Este crédito también tiene privilegio? No dice nada el código. Bueno, acá llego a la misma interpretación. Los privilegios, vamos a estudiar, quizás ya lo estudiaron en obligaciones, tienen que surgir de la ley. No se pueden crear por contrato. Y los privilegios, justamente por ser privilegios, son de interpretación restrictiva. No se pueden extender por analogía. Así que pareciera que no. Yo les decía que si no pago a mi acreedor me puede embargar los bienes de mi patrimonio. Pero la sepultura es inembargable. ¿Por qué? Para proteger a personas que están inhumadas, el respeto a los cadáveres, ¿no? A los muertos. Si la sepultura está vacía, ¿también es inembargable? Bueno, el código no distingue. Podemos interpretar que donde la ley no distingue, no hay que distinguir. Ahora también podemos interpretar distinto. Podemos pensar que la regla es que el deudor responde con todo su patrimonio. Si hay una excepción a la regla,
que es la inembargabilidad, la excepción es de interpretación restrictiva. Bueno, son cuestiones dudosas, ¿no? El cementerio que le pertenece al dueño del inmueble, o a la empresa, o a los condóminos, también es inembargable. Lo dice el artículo 243. ¿Qué pasa si quiebra esta empresa? Bueno, ha habido un caso. Lo cierto es que tenemos que interpretar que aún en caso de quiebra, hay que respetar el destino. Tiene que seguir habiendo ahí un cementerio. Si alguien adquiere ese inmueble, en el futuro va a tener que respetar este destino del cementerio. Este es el artículo que yo más critico. Creo que es un artículo lamentable. Porque cuando nosotros vemos los derechos reales, el código a cada derecho real lo regula, nos dice de qué se trata, qué significa, quiénes pueden constituirlo, qué efectos produce, si se puede grabar con otros derechos reales o no, cuánto dura. Pero cuando el código trata este derecho real, en vez de decirnos todo eso, tiene un artículo, el 2112, que fíjense lo que dice. Al derecho de sepultura sobre la parcela, habla de la parcela, no de todo el cementerio, es decir, ese es el derecho de sepultura, el que tenemos sobre una parcela, un espacio de tierra, se le aplican las normas de derechos reales. En vez de decirme cuáles son las reglas de este derecho real, cuáles son las normas, me dice se aplican las normas de los derechos reales. Y yo ahora tengo que descubrir cuáles. Cuando lo correcto hubiera sido que el propio código me diga cuáles son. Y hay otra duda más. Si el cementerio está constituido como derecho personal, es decir, quienes pagaron un precio tienen un derecho personal, no un derecho real, como ocurre hoy en casi toda la provincia, ¿también se le aplican las normas de derechos reales? Bueno, tenemos que descubrir cuáles son las normas de derechos reales que se aplican a este derecho real. Nosotros sabemos que los derechos reales se adquieren por título y modo, ¿sí? El título suficiente, cuando se trata de inmuebles, sabemos que ¿qué forma necesita? Escritura pública, ¿no? Todos los títulos suficientes para adquirir derechos reales o para constituirlos, ya sabemos, se formalizan por escritura pública. ¿Se necesita acá una escritura pública? Cuando vamos a adquirir este derecho de sepultura, ¿tiene que hacerse por escritura pública? No dice nada el código. Pero si vamos a aplicar las normas sobre derechos reales, yo tengo que concluir que sí, porque eso dicen las normas sobre derechos reales. Cuando se trata de adquirir o constituir derechos reales sobre inmuebles, el título, como ya sabemos, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble para ser oponible a terceros, para que todos los terceros interesados de buena fe sepan que adquirí el derecho real
tengo que inscribir en el registro. Si no, ese derecho que adquirí, como ya sabemos bien, es inoponible a terceros interesados de buena fe. Entonces hay que inscribir en el registro. En un cementerio, supongamos que hay 1000 sepulturas. Entran todos esos títulos al registro y se produce un caos. La verdad que hasta ahora el registro no lo reguló, porque no está tan claro si hay que inscribir o no en el registro. Si se aplican todas las normas de los derechos reales, sin duda sí, pero hay una franja de duda y el registro por ahora no reguló todo esto. Además, no es fácil para el registro organizar esto cuando hay tanta cantidad de derechos en un mismo inmueble. ¿Se puede adquirir por usucapión? ¿Qué les parece? Que sí. Uh-huh. Bueno, hay un artículo en el código el 2565, que se llama Regla General. Dice, los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción. Los principales. Y este es un derecho principal. Los únicos derechos reales que no se pueden adquirir por prescripción, la verdad de perogrullo, es los que no son principales. Y los que no son principales, ¿cuáles son? Los accesorios. ¿Hay principales o accesorios? ¿Cuáles son los accesorios? Vamos a ver pronto. Hipoteca, prenda y anticresis. Son accesorios. Y sí que son los únicos derechos reales que no se pueden adquirir por usucapión. Ergo, el derecho real de sepultura se puede adquirir por prescripción, aplicando la regla general. No hay ninguna norma que lo exceptúe. Pregunta. Suponga, sí. Dijo que en la práctica muchos cementerios de la provincia trata de derechos reales y no de derechos personales. ¿Y Al cómo revés. funciona? Y, o sea, Son derechos personales. claro, sí, sí, de derechos personales. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la práctica? ¿Hacen como una especie de contrato vitalicio? No entiendo, o sea, no me lo imagino. ¿Qué tiene que ir renovando el contrato de locación? ¿Cómo es? Si no es exactamente una locación. Además, la locación tiene un plazo máximo, lo vas a estudiar en contrato. Es un contrato atípico. Ustedes van a estudiar en contratos, que hay contratos que están en el código, ¿no? Como la compraventa, la permuta, la locación, la donación, etcétera, etcétera. Pero yo puedo hacer contratos que no estén en el código, puedo inventar un contrato. Eso se llama contrato atípico, innominado, porque rige la autonomía de la voluntad. Cuando se trata de derechos reales, yo no puedo inventar. Solo puedo hacer los derechos reales que la ley me permite. En cambio, en materia de derechos personales hay mucha libertad. Y bueno, ese es un contrato atípico. Ahora, ¿se puede adquirir por prescripción en un cementerio que no está sometido a este régimen, como los que ya existen en la provincia de Buenos Aires? Claro, yo estaba pensando en eso, porque una persona que, o sea, no estaría ejerciendo actos posesorios, o sí. Y pareciera que no, porque todo el cementerio es de una
empresa. Yo tengo un derecho personal. Adquirir por usucapión sería convertir ese derecho personal en un derecho real. Pero me parece que esto está previsto para aquellos cementerios que se sometan a todo este régimen, no a esos que ya existen. Además, si todos los meses estoy pagando el canon, estoy cumpliendo con un contrato, no tengo animus domini. No me comporto como titular de un derecho real. Estoy reconociendo el derecho de otro. Pero son todas dudas que tenemos por una mala regulación, ¿no? ¿Qué pasa si la sepultura pertenece a más de uno? Se muere una persona y sus hijos lo heredan. Se supone que este derecho se hereda también. Entonces son una especie de condóminos. ¿Pueden pedir la partición? Nosotros vimos que en el condominio se puede pedir la partición. Salvo cuando está prevista la indivisión forzosa. Acá no dice nada el código. ¿Qué les parece? En capaz venderlo y que se guían la plata. Si están los tres de acuerdo, sí. Pero supongamos que no están de acuerdo. Y yo quiero pedir la partición y los otros dos no quieren. Ahí no debería prevalecer la voluntad del muerto, que en su momento quiso estar ahí. Ya se murió. A ver, yo me muero y tengo ese espacio ahí. Y mis hijos lo quieren vender y me quieren cremar. Y no lo puedo impedir. Es una cuestión ya de ética, moral, de ellos, de respetar o no mi voluntad. Pero ¿cómo hago para impedirlo? Ahora supongamos que tengo 3 hijos. 2 quieren vender. Y hay uno que dice, no, ¿cómo le vamos a hacer eso a papá, pobre? Que él quería descansar ahí. No se merece eso, tenemos que respetar su voluntad. Ahí hay un conflicto y lo va a tener que resolver un juez y va a tener que ser imaginativo. Yo me inclinaría por respetar la voluntad, pero la verdad que no hay normas para esto. Incluso cuando estudiamos condominio vimos que un condomino puede pedir la indivisión, pero por un tiempo, no para siempre. Otra duda. ¿Cuánto dura este derecho real? Los derechos reales pueden ser perpetuos o temporarios. Por ejemplo, el dominio sabemos que es perpetuo, la propiedad horizontal es perpetua. Acá el código no dice una palabra, me dice se aplican las normas de los derechos reales y yo tengo que adivinar. Y se me ocurre que este derecho puede ser perpetuo o no, lo que se determina en el contrato de adquisición, porque el código no fija ninguna regla. Pero hubiera sido mejor que el código se pronuncie también, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre lo que vimos? Tengo que empezar otro tema, que es
tiempo compartido, pero ya estamos cansados, lo dejamos para la próxima. ¿De esto quieren preguntar algo? Una pregunta con respecto a lo de partición. Sí, La conclusión sería que si las partes no están de acuerdo, lo decidiría el juez. siempre que dos personas no están de acuerdo, la única forma es que lo resuelva un juez, pero va a tener que tener mucha imaginación el juez para descubrir qué hacer acá. Ya se planteó esto con los cementerios públicos, cuando alguien quería pedir la partición. Y algunos jueces decían que era inmoral, otros decían que se podía si estaba vacío, otros decían que no había ningún problema, aunque estuviera ocupado. Hubo distintos criterios que supongo se van a repetir algún día acá. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Vuelve el campeonato, estamos todos contentos, ¿no? Los veo el lunes. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias.